hablar un poquito más de eso, pero vamos a entrar de lleno a los mecanismos oncogénicos del virus de papiloma humano. Bueno, yo soy química bióloga, no les dije, pero soy química bióloga. Y bueno, entonces vamos a comenzar con esto. Creo que no sé cómo mover esto. Aquí está. Bueno, entonces tengo algunos datos importantes sobre cáncer y estos son datos de los nuevos casos de cáncer. Entonces vamos a ver aquí. Pues son los nuevos casos, entonces es bastante importante ver que los cánceres de pulmón y de mama son los que tienen mayor incidencia, es decir, el mayor número de casos nuevos. Sin embargo, si nos damos cuenta, esta parte de este diagrama incluye el cáncer de estómago, el cáncer de hígado, el cáncer de esófago y luego el cáncer cervical. Es una gran parte de la gráfica que tenemos aquí y estos tienen algo muy importante en común y es que son causados por agentes infecciosos. Sabemos que el Helicobacter es el agente causal de cáncer, ¿verdad? Y luego tenemos el protagonista de la clase de hoy, que es el virus de papiloma humano, que dentro de todos los que sabemos que pueden producir cáncer, eh, ocupa un lugar bastante grande dentro de esa gráfica, ¿verdad? 31.1% de casos nuevos atribuibles a agentes infecciosos es por papiloma humano. Entonces, el Helicobacter ya sabemos que es una bacteria, no vamos a hablar de esto hoy, pero vamos a tocar algunos puntos importantes de hepatitis y sobre todo de el papiloma humano. Entonces, si vemos aquí en esta gráfica, en la región de América, en América Central, digamos, más o menos 42.1 es la proporción de casos hasta el 2018, que es bastante alto y esto es atribuible a el virus de papiloma humano. Sin embargo, sabemos que pues a veces puede existir un subregistro de casos y no muchos laboratorios hacen el diagnóstico de esto, entonces pues es difícil como conocer realmente cómo es que está el estado de papiloma en Guatemala. Sin embargo, pues sí se ve una tendencia mundial y es que vemos que, por ejemplo, en algunas regiones como el sur de África, pues sí que hay una gran cantidad de HPV, ¿verdad? Y todo lo que está en rojo es el papiloma humano, que aunque varía por las regiones, sí se ve que ocupa un gran espacio, ¿verdad? De los virus que producen cáncer. Entonces, vamos a ver que hay 8 virus que son oncogénicos. Probablemente el que más han escuchado es el virus de hepatitis B, ¿verdad? Los virus de hepatitis B y C sí están fuertemente asociados a la oncogénesis y pues hoy vamos a hablar del virus de papiloma humano. También está el virus de Epstein-Barr, herpes tipo 8, poliomavirus, virus linfotrópico humano tipo 1, aquí se me fue, tipo 1 y el VIH, ¿verdad? Y todos estos tienen dos características en comunes y estas son que tienen la capacidad para persistir como infecciones crónicas, es decir, infecciones que son llevadas o sea, que van durante mucho tiempo, digamos, y luego que tienen oncoproteínas. Entonces, cuando yo digo pues oncogénicos, quiere decir que tienen capacidad para alterar el funcionamiento normal de la célula y producir un cambio hacia un proceso oncogénico. Entonces, tenemos algunas generalidades de los virus que vamos a mencionar para tener claro todo lo que vamos a ver más adelante. Entonces, un virus es una partícula, no es una célula viva, entonces únicamente está compuesto de material genético, una cápside de proteínas que rodea el material genético y muchos tienen una envoltura, algunos, pero no todos, y todos tienen la capacidad de invadir una célula. Entonces, tenemos que este es un virus de bacterias, pero este se asemeja más un poco a los virus humanos y tenemos entonces el material genético que está adentro, está protegido por la cápside, que usualmente es una cápside de proteínas. Y luego tenemos la envoltura que puede tener glucoproteínas que luego van a servir usualmente para unirse a los receptores de la célula humana o animal que tenemos
que sabemos puede infectar un virus, ¿verdad? Entonces, pues estas son las características generales de los virus y tienen un tamaño muy pequeño, ¿verdad? Aunque el tamaño es variable, no pasan de los 300 nanómetros. Entonces, comparando una bacteria que es bastante pequeña y esto mide más o menos 0.1 micrómetros, y esto un poquito más, sabemos que son bastante pequeños, ¿verdad? Que en la comparación del tamaño es este bacteriófago, pues comparado con E. coli, que es una bacteria, el tamaño es muchísimo menor, ¿verdad? Y algunos pueden, pero algunos pueden ser hasta 1.5 micrómetros. Entonces hay unos virus muy grandes, como ébola, es bastante grande, o rabia. Entonces, pues eso es para tomar en cuenta. Comparado también con la célula humana, pues es muchísimo más pequeño, ¿verdad? Entonces, respecto al genoma de los virus, hay una clasificación que se llama clasificación Baltimore. Ay, se me fue ahí un poquito, pero es sin dos T's. O sea, bueno, no sé cómo borrar, pero se me fue esta T aquí, no va. Baltimore. Entonces, esta clasificación lo que permite es dividir a los virus de acuerdo al tipo de genoma que tienen. Ya dijimos que todos tienen que tener genoma, que al final es la serie de instrucciones que hace característico a un virus. Entonces tenemos que en el grupo 1 es ADN de doble hebra, en el grupo 2 es ADN de una sola hebra, en el grupo 3 tenemos ARN de doble hebra, igual que los de ADN de doble hebra. El ARN usualmente está en una sola hebra, pero en algunos virus puede estar en doble hebra. Tenemos grupos de ARN en una sola hebra, pero de sentido positivo, y tenemos algunos virus que tienen ARN, pero de sentido negativo, de una sola hebra. También tenemos el grupo 6 que tienen ARN de sentido positivo, pero que tienen un paso extra durante su ciclo de vida, y de vida no es, ¿verdad? Porque no está vivo, sino que es su ciclo de replicación. Entonces, durante su ciclo de replicación tienen que pasar un paso extra que es la transcripción reversa. Y esto, pues son los retrovirus famosísimos, el VIH, ¿verdad? Luego tenemos un último grupo en el cual está el virus de hepatitis B. Y este virus tiene una característica muy especial y es que su ADN tiene, tal vez aquí no se mira muy bien, pero le voy a hacer zoom. Y su ADN tiene aquí donde está la manita, pues tiene un gap, o sea, está como medio roto, ¿verdad? Entonces necesita pasar una transcripción reversa, digamos, de esa parte para poder convertirse a un ADN completo, y luego va a poder codificar, no, producir un ARN mensajero que va a codificar las proteínas necesarias para producir más partículas o para afectar el ciclo de vida de la célula. Entonces, no sé si hasta ahorita hay alguna duda, porque esto es importante para entenderlo más adelante cuando esté hablando del genoma del virus. Bueno, si no hay, entonces básicamente lo que quiero resaltar con esta gráfica es que em, del tipo de material genético que tengamos, cualquier virus tiene que producirse una copia de ARN mensajero de tipo positivo, porque esta es la que va a entrar a los ribosomas de la célula. Este es, digamos, un ribosoma, y esto va a ser el ARN mensajero para poder codificar las proteínas necesarias. Entonces, por eso todos tienen que converger en este punto de poder obtener un ARN mensajero. Nuestro virus en cuestión de hoy, que es el HPV, es un virus de ADN de doble hebra. Entonces, una parte general, una visión general de una infección viral es la siguiente, como la tenemos aquí. El virus, pues aquí como vemos está su material genético, luego está su cápside, que es de proteínas, y luego pues en este ejemplo tiene su envoltura. Entonces, una de las proteínas de la envoltura interacciona con un receptor de la célula que va a ser infectada, y por endocitosis muchas veces entra el material genético del virus a la célula. Entonces ahí la cápside protege al material genético del virus, pero eventualmente se degrada para dejar libre el material genético del virus. En este caso,
por la gráfica y porque va directamente a la producción de proteínas, que son estas de aquí, sabemos que este virus posiblemente era un virus de ARN de una sola hebra y positivo, que de una vez entraba directamente a los ribosomas de la célula a producir la proteína necesaria. Como vemos aquí, esta proteína de aquí es parte de la cápside del virus y esta otra es una glucoproteína, entonces una de la fase, uno de los del objetivo del ciclo de replicación es precisamente producir más partículas virales y así es como lo logra el virus. Aparte, tiene que producir también copias del propio material genético para poder empacarlo y así culminar la replicación del virus, ¿verdad? Porque puede producirse pues la cápside, digamos, así, y no tener las glucoproteínas, pero si no tiene el material genético adentro, no va a ser una partícula viral, ¿verdad? Entonces, por eso tiene que completarse el ciclo de replicación y esto es más o menos el panorama general de una infección viral. Así es como un virus puede replicar su número de copias varias veces para poder seguir infectando otras células. Sin embargo, los virus usualmente tienen la característica de traer otras proteínas para, para, para causar, digamos, las distintas patologías que conocemos. Entonces, respecto a HPV, se conoce que es agente causal de varios tipos de cáncer. Está de la región genital y luego también está de la región oral, ¿verdad? Que, tal vez el más importante o el que más se conoce es el de cervical, pero sí sabemos que hay otros tipos de cáncer asociados a HPV. Entonces, normalmente la infección por HPV se resuelve en poco tiempo, es decir, como lo vimos aquí en este ejemplo, se producen más virus y todo, pero el cuerpo es capaz de resolver esta infección. Sin embargo, hay algunos tipos de HPV que son denominados de alto riesgo. Aquí HR significa high risk en inglés. Entonces, los de alto riesgo tienen capacidades biológicas únicas que le ayudan a controlar el ciclo de la célula para producir proliferación celular e inducir la inestabilidad genómica de la célula infectada y entonces se produce una proliferación no controlada de la célula. Estos tipos son el 16 y el 18, que son tal vez los más estudiados y conocidos, pero también hay otros que son el 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 59. Son varias cepas las que tienen alto riesgo, o sea, tienen capacidades que permiten, pues en inglés utilizan la palabra hijack, pero yo creo que sería como, eh, pues al final como corromper la célula para alterar su ciclo celular. Entonces, pues yo nunca he tenido la oportunidad de ver cervix normal, ni mucho menos uno canceroso, pero esta fotografía fue la que pude encontrar, entonces pues sí vemos que hay un daño y pues sabemos en este caso el agente causal que es el virus. Y el virus también puede afectar, algunos virus de papiloma también pueden afectar a animales y producen pues esta proliferación masiva de células, ¿verdad? Que al final produce deformidades en el animal. Y esto llama un poco, esta foto llama un poco la atención porque pues hay una leyenda de folclore en Estados Unidos que es un conejo con cachos de, como un ciervo, digamos. Y pues se cree que alguien vio algún conejo con HPV y ahí es donde se dio origen a esa leyenda, ¿verdad? Y bueno, también produce verrugas, ¿verdad? Entonces, el virus de papiloma humano es un virus icosaédrico, cuyo genoma es circular, eso es importante. Nosotros humanos, nuestros cromosomas son lineales y las bacterias, su genoma es circular, perdón, al igual que este virus de papiloma humano. Tiene un genoma relativamente pequeño porque muchos virus, como tal vez VIH, tienen 9000 pares de bases, que 1000 pares de bases en un genoma es bastante más, es decir, le da oportunidad a tener más genes y tener un ciclo de replicación más complejo. Sin embargo, a pesar de ser un virus bastante pequeño en su genoma, el virus de papiloma humano pues es bastante complejo y está sujeto a bastante regulación. Otra característica del virus es que no tiene envoltura.
Entonces, pues es directamente la proteína la que se ve. Y esta foto es una micrografía tomada con eh, microscopio de electrónico. Entonces se ven bastante los detalles y es así como se puede establecer también un poco mejor la estructura del virus, ¿verdad? Y pues vean la cantidad de copias que puede haber en una sola región. Eh, bueno, otra cosa importante y pues lo vemos aquí evidentemente es que hay una clasificación de todos los virus de la familia Papillomaviridae, al cual pertenece HPV. Entonces aquí tenemos en este árbol filogenético, tenemos clasificados las cepas que se conocen de HPV y tenemos 5 géneros que son alfa, beta, gamma, mu y nu. Entonces le voy a hacer zoom aquí. Si vemos un poco aquí, mu y nu están filogenéticamente muy cerca y estas no son, no tienen ningún tipo de riesgo. Sin embargo, si vemos aquí alfa, alfa, alfa sí tiene todas las cepas de riesgo que están marcadas con rojo, pertenece. Entonces, por ejemplo, tomamos la 18, que es una de las famosas y más estudiadas, y la 16, y vemos que a pesar de que ambos son capaces de inducir un proceso oncogénico casi por los mismos mecanismos, filogenéticamente están bastante distantes, ¿verdad? El ancestro común aquí sería este. A partir de aquí se separaron las cepas, digamos, ya no tienen la misma genética, es decir, presentan variaciones en una región de su genoma y ya no son iguales, ¿verdad? No pueden ser clasificadas como la misma cepa, ni siquiera tienen un parentesco en común, así es como se interpreta esta gráfica. Y esto es importante porque, pues, aunque están, digamos, el tipo 18 y el tipo 16 están, digamos, separados filogenéticamente, a pesar de esto, están unidos en un mismo grupo, que es el grupo alfa, y es el que tiene todas las cepas que son de alto riesgo. Bien, entonces para que ocurra la infección por el virus, el virus tiene que entrar en contacto con la capa basal del epitelio. En este caso, en este ejemplo, pues hablan de la dermis, pero lo más común es hablar del cervix, ¿verdad? Sin embargo, esta foto me gustó porque puede retratar muy bien lo que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, para que el virus llegue hasta la capa basal, necesita haber alguna herida, ¿verdad? Alguna disrupción en la integridad de estas capas de tejido para que pueda llegar hasta el fondo el virus. Entonces, preferentemente se infectan células en división y diferenciación y vamos a ver por qué. Y la producción de viriones ocurre en las últimas capas. Entonces voy a enseñar aquí más o menos. Entra el virus aquí por una herida y este sería como que el epitelio normal, aquí en verde, el epitelio normal y luego ya cuando entra en contacto con el virus ya se vuelve infectado por el HPV, ¿verdad? Entonces el virus no se integra, el virus se mete a la célula y ahí entonces empieza su ciclo de replicación normal y se mueve a través junto con la célula, ya vamos a ver cómo se mueve junto con la célula hasta las regiones más externas y en la última capa, que es esta que vemos aquí, es en donde de verdad se empieza el ensamblaje de las partículas, que es para producir nuevas partículas que pueden ir a infectar otras células, ¿verdad? Este sería como el ciclo normal que se resuelve, o sea, que el cuerpo es capaz de resolver, digamos, ¿verdad? Sin embargo, hay algunas cepas que son las de alto riesgo que pueden integrarse al genoma viral, al genoma bacteriano, perdón, no bacteriano, no al genoma humano. Entonces, cuando se integran al genoma humano es cuando de verdad pueden alterar el ciclo de la célula y entonces producir la alteración en el crecimiento y llevar a una proliferación celular no controlada. Entonces, esa sería la infección normal. Una forma de verlo es que pues no hay ninguna alteración, es el ciclo normal de la célula y sí que pueden haber algunos daños, pero no es lo mismo que cuando el virus está integrado a la célula. Entonces, vamos a ver qué
Solo ahí está. Perdón que me estaba sonando el celular y le quité el sonido. Bueno, entonces para una infección carcinogénica, pues como dije, el ADN del virus tiene que estar integrado en la célula. Entonces, los mecanismos moleculares de oncogénesis viral son bastante complejos. Sin embargo, deben ocurrir 4 acciones para alterar este ciclo normal de la célula. Y el primero es la evasión del sistema inmune, lo que lleva a una persistencia de la infección. Y luego el virus es capaz de alterar la integridad genética de la célula infectada y de interferir en los procesos de detección de daño celular, y entonces es así como la célula ya no es controlada por los mecanismos normales de regulación del crecimiento y escapa a esa forma de regulación para convertirse en una célula que va a ser proliferativa. Y entonces estos 4 mecanismos lo que tienen en común es que alteran las vías de señalización celular. Al evadir el sistema inmune, el virus altera las formas de señalización para producción de algunas formas de detección de parte del sistema inmune. Luego también al persistir la infección, ya las vías en la, digamos, si el virus se integra a la célula humana, ya no puede ser, ya no puede ser, digamos, dañado por el propio cuerpo, en teoría, porque pues no hay anticuerpos contra el ADN, ya vemos que sí, pero digamos que esto no es el caso. Y pues al afectar la integridad genética de la célula, pues entonces altera toda la señalización, ¿verdad? Si hay una expresión inadecuada de todas las proteínas necesarias, ya la célula tiene alterado completamente su ciclo. Entonces vamos a hablar un poco del genoma de HPV para poder entender cómo es que de verdad se produce la oncogénesis por HPV. Entonces, como les había dicho, el genoma normalmente es circular y tenemos 2 regiones, la región E, que es de early, que es temprano, y la región L, que es late. Entonces, la región E tiene factores que se empiezan a expresar luego de la primera infección, es decir, al nomás entrar el virus en contacto con la célula y depositar su genoma dentro de la célula, se empiezan a producir estos factores. El E1, que es un factor de transcripción que hace de helicasa que recluta la helicasa para poder proceder con la replicación del genoma viral. Y luego tenemos el E2, que es un factor de transcripción regulador. Los factores de transcripción son proteínas que se unen a alguna polimerasa, digamos, puede ser ADN polimerasa o ARN polimerasa, y le dan especificidad, digamos, son los que indican a esta polimerasa en dónde se tiene que ubicar en el genoma para poder empezar, ya sea a replicar el genoma o a producir ARN mensajero, ¿verdad? Si tienen alguna duda de eso, luego lo podemos revisar, pero pues esto es lo que más o menos hace un factor de transcripción. Y luego en la fase tardía, digamos, ya se empiezan a producir L1 y L2, que son proteínas componentes de la cápside, o sea, lo que protegía en el dibujo era una cosita, algo así, que protegía al genoma. Y el L2 ayuda a proteger al genoma cuando ya el virus ha entrado en la célula. Y entonces, vamos a ver si puedo borrar aquí. Ay, no. Aquí está. Bueno, entonces realmente lo que vuelve oncogénicas a las cepas de HPV de alto riesgo son proteínas accesorias, que como mencioné anteriormente son proteínas con capacidades biológicas especiales para interactuar con proteínas de la célula que van a infectar la célula humana y así producir alteración en los distintos ciclos y señalización de las células. Entonces estas proteínas son la E4, la E7, realmente la E4 no, pero bueno, sí es una proteína accesoria que no todos los HPVs tienen. Entonces la E7, E6 y E5 sí son estas 3, lo voy a escribir por aquí. E5 a E7 sí son las que son con propiedades carcinogénicas.
Entonces, veamos, vamos a describir cada una de ellas para entender cómo es que funciona esto en HPV. Entonces, las proteínas E1 y E2 son las que se empiezan a producir primero al nomás ingresar a la célula y son proteínas que se van a unir, van a formar un complejo que va a interactuar con el origen de la replicación del virus, que es esta región que está aquí amplificada, para empezar a producir todas las proteínas necesarias, digamos que ya sería L1 y L2 en las fases tardías y todos los mecanismos necesarios para regular al virus. Ya vamos a ver que normalmente sí se tiene que replicar el virus, pero usualmente se ensambla solo en las últimas partes del ciclo de replicación. Entonces, esta es la función normal de E1 y E2. Sin embargo, algunas cepas de papiloma, en algunas cepas de papiloma, el E2 puede interactuar con algunas proteínas humanas y unirse al cromosoma. Este sería el cromosoma humano. Cromosoma humano. Entonces, al unirse al cromosoma humano es como realmente, y este sería el genoma del virus, o sea, solo el material genético del virus con estas dos, con la proteína E2 unida a la proteína humana, logra unirse al cromosoma humano y así es como en cada ciclo de división celular, vemos que tenemos una célula que empieza a crecer y luego se parte en dos, ¿verdad? La famosa mitosis. Entonces, así es como una parte, porque pues varios virus pueden invadir a la célula, ¿verdad? Entonces, un virus se va, cuando se separan las células que se alinean en metafase los cromosomas, se va a una célula. Sin embargo, pues se queda, así es como el virus es capaz de resistir a lo largo de la división de las células hasta llegar a la última capa, ¿verdad? Voy a regresar aquí un poquito porque pues estas células a medida que se van diferenciando, pues pueden, en este caso aquí bien, bien bonito, lo tenemos graficado. La célula está en división y tiene, cuando se divide, jala un poco el material genético o sea, no jala un poco, jala todo el material genético del virus, pues son varias partículas, ¿verdad? El virus ya se ha ocupado de replicarse previamente y de unirse a ese cromosoma que va a ser separado durante la mitosis para agarrar, digamos, que haya HPV en cada una de las células hijas. Entonces, esto es importante y esto es uno de los primeros factores que mencionamos, que es la persistencia de la infección. Sin embargo, otro de los factores más importantes para la persistencia de la infección es la integración del genoma del virus en el genoma de la célula que está infectando. Y para esto hay varias revisiones y se ha encontrado que pues, se puede unir a cualquier parte del cromosoma, digamos, del cromosoma 1, 2, 3, 8, 9, 12. Sin embargo, se ha encontrado que la mayoría de veces está unido a regiones frágiles del cromosoma. Nosotros tenemos regiones frágiles en los cromosomas porque al momento en que se hace una recombinación entre el cromosoma de nuestro papá y de nuestra mamá, entonces pues tiene que haber esa fragilidad cromosomal para que se pueda recombinar, ¿verdad? Y esa se conserva a lo largo de toda la vida de la célula y pues una de las translocaciones más famosas ocurre en estos sitios frágiles, que es la 922, que es el cromosoma Filadelfia. Entonces se ha observado que usualmente HPV está unido a estas regiones que son frágiles en el cromosoma. Sin embargo, pues a pesar de que sabemos que cuando está integrado el virus tiene mejor capacidad para ser persistente, pues se ha encontrado que hay varias personas que tienen integrado el virus y no tienen un proceso canceroso o cancerígeno, pero luego hay otros que no tienen integrado el cromosoma perdón, el genoma del virus y sí que tienen algún proceso de cáncer. Entonces, pues, aunque la integración sí está asociada a una mayor efectividad para producir el cáncer, no necesariamente tiene que estarlo. Sin embargo, pues es importante, digamos, saber el estado del paciente, controlarlo, ¿verdad? Y voy a regresar después a esta gráfica. Una de las características que tiene el virus o que puede perder el virus
cuando se integra a nuestro genoma es el gen de la proteína E2, que se recuerdan, era la helicasa que unía, era la proteína que servía para empezar el origen de la replicación y también el que unía a los cromosomas. Entonces ya integrado, realmente si se pierde este gen, pues se altera entonces el ciclo de HPV. Sin embargo, la integración se ha estudiado que a veces lo conserva y a veces se pierde este gen. Entonces, aunque el ciclo del virus sí se afecta, si ya no tiene este gen, realmente las formas oncogénicas no se afectan porque vamos a ver que están dictaminadas por las proteínas E5, E6 y E7. Entonces, E4 es una proteína necesaria para el ensamblaje del virus, entonces se produce en las fases finales y pues, no tiene ninguna importancia en el desarrollo del cáncer. Bueno, y ahora sí, E5, que sí es una oncoproteína muy pequeña, es solamente 83 aminoácidos y es solo producida por las cepas de HPV del grupo alfa, que se recuerdan eran las que tenían las de alto riesgo. Entonces, se disminuye, esta proteína disminuye la expresión del proceso de presentación de antígeno. Entonces, esta es una forma de evasión del sistema inmune, porque pues las células presentadoras de antígeno ya no pueden cumplir con su función y entonces es una forma de evadir el sistema inmune. Y también puede producirse algunos factores de crecimiento para activar sus vías de señalización, lo que resulta en una proliferación celular. Entonces veamos en esta imagen, aquí tenemos HPV5, que es la proteína de la cual estamos hablando, puede ejercer su funcionamiento sobre esta vía de los factores de crecimiento y activar RAS y luego MAPK, que va a resultar en la producción de genes de crecimiento celular, igual PIC3 y COX2 y así, ¿verdad? Vemos que interactúa con varias, o sea, que activar esta vía resulta en la producción de genes para proliferación, incluso aumenta la angiogénesis y disminuye o bloquea la apoptosis pues para evitar que la célula infectada se muera, ¿verdad? Entonces, esa es una de las formas por las cuales, perdón, por las cuales HPV puede producir oncogénesis. Luego tenemos otras dos proteínas que son las proteínas E6 y E7, que son tal vez las más estudiadas en los HPV de alto riesgo, y estas se unen a distintas proteínas celulares, alterando la interacción e induciendo una inestabilidad genética en las células en proliferación. Ambas crean disrupción en la producción de interferón y alteran la vía de NF-κB, que es un factor pues un poco largo de pronunciar, pero es importante para el mantenimiento del ciclo celular y así permiten al virus escapar a la respuesta inmune. Entonces, E6, que es una de las proteínas, promueve la degradación de la proteína 53 o P53, que es importante para vigilar las células que están en un estado proliferativo, o sea, las posibles células que pueden ser cancerígenas, y luego también promueve la activación de las telomerasas, que las telomerasas al final son enzimas que ayudan al mantenimiento de los telómeros para mantener con vida a la célula. Y tenemos E7, que promueve la degradación de proteínas de la familia RB, que las proteínas de la familia RB son proteínas supresoras de tumores. Entonces, al degradarse estas proteínas, pues la célula puede mantener su estado de vida sin ser atacada por estas rutas de supresión de tumores. Entonces, al detectar, bueno, E6 y E7 también pueden funcionar para evadir al sistema inmune. Y es que normalmente el cuerpo, al detectar ADN de doble hebra en el citosol, digamos libre, esto es como indicador de daño celular porque no debería haber ADN en el citosol, sino que únicamente en el núcleo entonces es un indicador de daño celular o de algún invasor, ¿verdad? Entonces por eso hay mecanismos para detectar este ADN de doble hebra en el citosol
y se activa una vía que es la vía de la enzima cGAS, así se le llama, y la producción de dobles mensajeros para pues activar la vía de producción de interferón. Entonces, algunos oncovirus pueden antagonizar con esta vía cGAS-STING y evadir la respuesta inmune mediada por interferones. Entonces, vemos aquí que el virus de hepatitis B, por ejemplo, puede bloquear esta vía también. Y este es SARS-CoV, pero es el anterior, ¿verdad? No es el 2, sino que el 1. También puede hacer esto. Epstein-Barr bloquea SIGAS directamente. Hepatitis B y el coronavirus bloquean un paso más adelante en esta vía. Y luego tenemos que por ejemplo, E7 de HPV tipo 18 bloquea también esta vía, ¿verdad? Entonces, pues al estar bloqueada esta vía ya no se puede producir los interferones ni las citocinas de inflamación, y así es como logra evadir un poco el sistema inmune y también evita que esa célula sea atacada por los controladores de tumores. Entonces veamos aquí un poco, esto sería como un resumen de la proteína E6. Dijimos que produce inestabilidad genética e inhibe, o sea, y permite que la célula siga creciendo, porque inhibe, interactúa con la P53 y la inhibe. Entonces, pues eso llevaría a un aumento en la proliferación celular. Aparte, también inhibe la diferenciación y así es como logra permanecer. Voy a atrasarme aquí un poquito. Así es como logra permanecer en un estado, aquí, digamos, en un estado como que fuera basal, con una célula no diferenciada. Y luego, pues, inhibe la activación de esta vía para evitar la producción de interferón, como ya mencioné anteriormente, y bueno, aquí la telomerasa, que también es algo importante, y es que promueve la inmortalización de la célula que tiene el virus. Luego tenemos la proteína E7, que también bloquea algunas proteínas y bueno, algo importante que voy a tocar más adelante, pero ahorita veamos, por ejemplo, también produce inestabilidad cromosómica al interactuar con algunas tubulinas y ya no puede dividirse normalmente la célula. También inhibe la producción de interferón y luego también al bloquear algunas proteínas de crecimiento, perdón, de control del crecimiento, bloquea el crecimiento celular, y también al unirse a factores de crecimiento, pues promueve eh, la sobrevivencia de la célula, ¿verdad? Y algo muy importante, pero que no vamos a tocar ahorita, es que también puede alterar la regulación de los microARNs, que son los ARNs, pueden también funcionar como reguladores, y al no existir estos reguladores, pues puede persistir la célula en su estado de crecimiento. Y bueno, ya para ir terminando, sí, E7 también interactúa con algunas metilasas o algunas proteínas de modificación epigenética. Y esto es importante porque entonces puede inducir a la célula a una reprogramación epigenética, ya sea modificando el ADN directamente o las histonas, ¿verdad? Entonces esto, aunque es realmente medio nuevo lo que se estudia de HPV y la epigenética, pues sí se ha encontrado que tanto E6 como E7 pueden interactuar con proteínas que hacen modificaciones genéticas y así inducir activación de genes o la represión de genes. Pues ya vemos que si activa genes de proliferación y crecimiento, va a producir que esta célula permanezca en un estado de inmortalización, y luego si inhibe algunos genes como P53, pues entonces ya las células centinela o los mecanismos de vigilancia de esas células alteradas ya no están iguales y la célula puede sobrevivir. Entonces, bueno, eso sería. Bueno, entonces aquí, aunque mi fuerte de verdad que no es para nada la histología, ahora que vemos esta imagen ya sabemos, en un tejido normal, sin infección, pues todo ocurre como los conocemos. Luego cuando hay una infección extracromosómica por el virus,
se puede estar replicando el virus o puede estar en este estado de transición hasta la integración del virus en del material genético del virus en la célula y producir una sobreexpresión de E6 y E7, son más o menos las dos proteínas importantes. E5 también es bastante importante, pero estas son las que de verdad alteran el ciclo celular para pues producir una proliferación no controlada de células y al final resultar en un cáncer. Entonces aquí está el resumen más o menos, solo que ya con el virus y cómo las alteraciones pueden ser, digamos, graficadas, ¿verdad? Un virus, unas células están dedicadas a producir más virus, lo que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer también, porque pues hay más virus que están produciendo lo mismo, y luego las que ya tienen el genoma integrado y pues ya se escaparon a todos los ciclos de control para seguir proliferando. Y bueno, entonces esto sería el resumen. Básicamente, HPV, las cepas de alto riesgo tienen proteínas que son denominadas oncoproteínas, las cuales interactúan directamente con proteínas de la célula humana para alterar el ciclo de la célula. Lo alteran de varias formas, ya sea porque inhiben la producción de interferones o porque alteran la función de células como las células presentadoras de antígenos o interactúan directamente con las vías de señalización de las células, alterando entonces los procesos normales y preservando así la célula para producir pues el cáncer, ¿verdad? Y entonces más o menos para que lo veamos la forma en el tejido, en las primeras capas es donde se mantiene el genoma. Luego, a medida que se van diferenciando las capas en una forma normal, tenemos la producción de E1, E2, E5, E6 y E7. Una vez se inicia la producción de E5, E6 y E7, pues ya sabemos que se puede alterar el ciclo de la célula y ya puede esa célula ser un potencial para ser una célula clonal, ¿verdad? Y que al final produzca un cáncer. Eh, y bueno, eso sería todo respecto al HPV. Yo, como les indiqué, trabajo en INVEGEM, es un grupo grande de personas. Tenemos QVs y dos médicos que son el doctor Rolando Obiols y el doctor Mauricio Villegas, que hoy no pudieron estar, pero pues ellos en INVEGEM trabajamos entonces la detección más que todo de leucemias y ya se está introduciendo la secuenciación de nueva generación para tumores sólidos. Y tenemos un equipo de administración bien grande también que nos apoya y eh, eso sería todo. Estos son los teléfonos de INVEGEM y el correo por si necesitan información de las pruebas que se hacen aquí. Y aquí lo dejaría yo para saber si tienen alguna duda. No sé cómo regresar. Sí, no sé cómo regresar y activar mi cámara, perdónenme. Creo que tengo que dejar de compartir. Sí, ¿verdad? Ay, veamos. Share. Ah, a ver, por lo menos aquí me sale la cámara. Aquí está. Así que preguntas tenían. Tal vez no voy a dejar de compartir por si quiero mostrar alguna imagen. Bueno, gracias. Bueno, buenas noches, doctora. Bueno, no Sí, doctora, licenciada, perdón. no hay Eh, pena. Luis Orellana es mi nombre. Me surgen varias, bueno, primero que nada, bueno, qué buena clase, ¿verdad? Que Gracias. bien ilustrativa y nos dejaron, al menos a mí me dejó en claro varias cositas que todavía no entendía, Qué pero bueno. tengo ahí varias dudas en Dígame. cuanto en cuanto a la duración de la infección y la expresión del cáncer como tal. Aproximadamente pueden haber hasta 15 años. Entonces, este tiempo que hay desde la infección hasta el cáncer es por el tiempo que tarda el genoma del BPH en incorporarse a los cromosomas como tal, o es por la misma evasión inmune que tiene el, el-
Bueno, o sea, es por la misma control del sistema inmune sobre el cáncer o tarda tanto tiempo en incorporarse al cromosoma. Esa es una pregunta. Y la siguiente Ujú. es, ¿por qué el BPH no causa neoplasias en otros tejidos que no son, pues, mucosas de entrada al cuerpo, ¿verdad? Por vía, pues, cervicouterino o por vía rectal y por oral. ¿Por qué no puede causar en otros tejidos? Tiene que haber siempre un daño local, o la extensión del virus es más por vecindad con las células, o no puede haber viremia por BPH. Ujú. Bueno, para responder a la primera pregunta, pues la verdad es que realmente esto nosotros lo vemos, yo aquí se los explico así como con una, veamos, regresemos aquí, yo aquí se los explico con esta gráfica que ya sabemos qué hace cada proteína y todo, pero realmente pues es un control, ¿verdad?, de la célula. Y la célula tiene varios mecanismos para controlar esto, ¿verdad? Aunque al final tanto E7 como E6 toman control de la célula, realmente el desequilibrio celular toma tiempo, ¿verdad? Y aunque, sobre todo porque estas células tienen, digamos que realmente la diferenciación de las células al final, aunque tienen un cambio, no tiene como no es un alto recambio, es un alto crecimiento, o sea, una división celular bastante rápida, pues al final el virus puede permanecer latente porque solo está ahí y estas proteínas de E6 y E7 no necesariamente se expresan en grandes cantidades, ¿verdad? Entonces al final es como que la persistencia de la infección lo que hace que sea, que que se tome el control de esta célula, ¿verdad? Entonces al final como ingresa en las células basales, aquí como lo vemos, veamos, como ingresa en las células basales y luego estas llevan un proceso para poder diferenciarse cuando tienen las proteínas E6 y E7 hasta en esta fase de la célula se empiezan a expresar. Entonces ahí es cuando ya empiezan a ocurrir los cambios, pero antes no. Ahora, realmente, ¿por qué se tarda tanto en producir un cáncer? Pues la verdad es que sí que no les sabría decir solo así, digamos, porque el control, el cuerpo, una de las principales características que tal vez olvidé mencionar es que hasta aquí, en esta capa, digamos, ya la respuesta inmune no es tan eficiente como en estas primeras capas que tienen contacto directo con sangre, ¿verdad? Con los capilares y a donde pueden llegar macrófagos y esto hasta el final, es más difícil tener una respuesta inmune. Entonces es por eso que el virus al final completa su ciclo aquí. Fácil escaparse a ese sistema inmune, ¿verdad? Ahora, respecto a la viremia, pues al final, igual que con el coronavirus, no sé si han leído un poco, pero el coronavirus casi no produce viremia. Eh, o si alguien ha leído si produce viremia, me pasa el paper, porque pues yo no he leído que produzca tanta viremia, pero es por esto, es porque se aloja en estas células que son de alta, de alta, digamos, que tienen como diferenciación específica, porque al final E6, E7 interactúan con proteínas específicas de la célula que pueden ser, que, o sea, al final pues, están en todas las células, pero sí hay alguna especificidad en cuanto a los receptores para poder ingresar a estas células, ¿verdad? Ok, Ujú. No sé si gracias. respondí a sus preguntas. La verdad es que respecto a la primera, pues sí que no estoy segura por qué tanto se tarda. Al final, en realidad, los procesos de cáncer sí que son tardados, no solo los procesos agudos como una leucemia mieloide aguda, se me ocurre ahorita, puede ser tan rápido, pero en realidad creo que la mayoría sí no son tan eh, rápidos, digamos. Sí, tal vez Ujú. hay que tomar en cuenta también de que el propio cuerpo logra eliminar la gran mayoría de las infecciones por papiloma. Y es únicamente un pequeño porcentaje, menor del 5%, que las pacientes llegan a desarrollar un cáncer. Lo que quiere decir esto es que durante todo ese tiempo seguramente van a haber los sistemas y, inmunes
de nuestro cuerpo logran controlar, pero conforme el fenotipo de la célula que prevalece va adquiriendo nuevas características, mayor de diferenciación, logra inactivar la apoptosis, logra inhibir los mecanismos, pues acuérdense ustedes que leíamos que para lograr localizar clínicamente una masa de 1 centímetro, que es la masa más pequeña que el clínico puede detectar, en ese centímetro hay 1 millón de células. O sea que ese no es un paso que sea en poco tiempo, ¿verdad? Probablemente debe llevar unos 5 años por lo menos, pero que para ese centímetro llegar a 28 libras de tumor, una persona puede tolerar de tejido tumoral, pues ya solo faltan como 7 divisiones más de ese millón de células para alcanzar ese número, ¿verdad? Por eso es que lleva tanto tiempo, porque el cuerpo está tratando de matar o eliminar las células, pero desafortunadamente van fallando los sistemas. Otra cosa importante de HPV es que realmente se ha visto, o sea, hay algunos estudios que dicen que no se produce alguna reacción humoral, digamos, en algunas personas que han estado infectadas, no se produce reacción humoral, entonces sí que puede permanecer, digamos, de alguna forma latente, ¿verdad? Y como ya vimos, inhibe las células presentadoras de antígeno y entonces ya no se puede producir una reacción humoral. Pero no todos. Ah, bueno, algo que olvidé mencionar, a ver, veamos aquí, es esto. Y es que realmente vean, pues en esta gráfica tenemos tumores y todos expresaban la proteína E6. Hay algunos que no expresan E7 y otros que no expresan E5, pero sí la mayoría. O sea, para que sea carcinogénico, digamos, sí tienen que expresar alguna de estas, ¿verdad? O sea, es decir, una de estas sola ya es suficiente para mantener el tumor. Y tal vez aprovechando cabal esa gráfica, yo tengo una duda, porque, em, por ejemplo, para cáncer, para algunos tipos de tumores nos interesa saber, por ejemplo, como no hay tratamiento ahora por el HPV, si el paciente tiene o no tiene infección. Entonces, eh, por ejemplo, por lo mismo de que por ejemplo, si yo quiero saber si un paciente está infectado por HPV, por ejemplo, ¿qué pruebas le debería solicitar? Y si las pruebas, por ejemplo, serían séricas en este caso o tienen que ser en el tejido del tumor, por ejemplo. ¿Vale? Y la segunda pregunta era, por ejemplo, si cuando nosotros mandamos a hacer la prueba, por ejemplo, si vamos a usar PCR, por ejemplo, cuando nosotros lo que mandamos a identificar es la presencia de las proteínas o buscamos el genotipo del HPV, ¿verdad? Porque si eso fuera, entonces tendríamos que mandar a hacer como HPV, por ejemplo, de cada uno de los tipos para que nos dé si los tiene o si se hace, o si hay alguna prueba, por ejemplo, que yo pueda mandar a hacer y me diga esto tiene HPV independientemente del subtipo, aunque si me lo reporte, ¿verdad? Sí, bueno, entonces la primera pregunta era, se me olvidó, perdón. Que si cuando, o sea, qué tipos de prueba existen para saber si alguien tiene HPV. Esa no era la segunda, no, no, ¿verdad? Ajá, no, no. No. No, la Bueno, segunda era que si las pruebas son, por ejemplo, para identificar a todos los subtipos o tengo que pedir uno por uno, por ejemplo. va. Entonces, sí que lo puedo hacer aquí, sí le explico. Lo mejor sería detectar el material genético del virus in situ, ¿verdad? O sea, porque ya vimos que no bueno, primero la viremia pues casi no se produce y luego puede que haya pacientes que no produzcan los anticuerpos, ¿verdad? Entonces, prueba de esas pruebas serológicas, pues yo no las recomendaría, sino la detección in situ del material, ¿verdad? Y pues sí, lo que hacen, por ejemplo, los árboles filogenéticos, lo que se detecta es la proteína L1 o L2. El que vimos anteriormente era de L1
Entonces así es como podemos nosotros tener regiones en común. Todos tienen una región en común en L1, pero tienen pequeñas variaciones que al hacer la secuenciación las pudimos separar aquí. O sea, pudimos, digo, como humanos, ¿verdad? Porque pues yo no hice esto, pero eso es lo que podemos hacer, separarlo. Entonces, sí, lo mejor sería contar con una prueba que detecte específicamente si hay una cepa, un tipo que sea de riesgo, ¿verdad? Porque al final, como dijo el doctor, pues muchas se resuelven, pero las que tienen el potencial de producir un cáncer son las de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, sí hay una prueba molecular en donde se detecta el material genético de estas cepas. Y sí se puede decir si es 16, 18 y varias, ¿verdad? Lo único es que son tantas que no se pueden detectar todas al mismo tiempo, sería como muy caro. Entonces lo mejor sería pues la 16 y la 18, o lo mejor sería que alguien del ministerio hiciera un tamizaje, digamos, para saber cuáles son las cepas que más hay aquí, para esas cepas incluir y esas cepas pedir, ¿verdad? Pero como no se puede, entonces sí, lo mejor sería hacer PCR de la muestra para detectar el material genético del virus, que en este caso es ADN, y así pues poder también detectar si es una cepa de alto riesgo o de bajo riesgo. Hay una cepa de una casa comercial que es de Corea, que detecta como 16 cepas en una sola prueba y no es muy cara. Pero la hacían en ASI, no sé si ustedes conocen ASI, es la Asociación de Salud Integral, pero la dejaron de hacer. Creo que no había recursos para hacerlo. Y pues ahorita yo traté de averiguar si hacían la prueba en uno de los laboratorios que yo conocía y no encontré. No sé si en el IX la hacen. Solo No, dijeron que tenían como, sí, pero no sirve la que muestra. hacen son con sondas de hibridación, creo, ¿no? Ajá, Esa la también se hacen, puede hacer. ujú, esa es la que hacen Ujú. los ginecólogos a nivel privado Claro. y en el ICS está como, lo que hacen en el ICS es la detección de las proteínas eh, es 6 y es 7, esa es la que hacen por alguna Bueno, inmunización. para explicarle, vamos a ver si encuentro alguna cosita en blanco aquí. Vamos a usar esta de Invigema al final. Eh, digamos que para detectar proteínas, pues, es una prueba que se llama Western Blot. Y aquí vamos a ver, entonces el virus, digamos que tiene sus proteínas, entonces se rompe el virus de alguna forma, o si las encuentran in situ, así como sueltas, y entonces se utilizan anticuerpos que reconocen la proteína. Vimos que alguna era así, tal vez es 7. Y así como luego se le pone un anticuerpo con una coloración, vamos a ponerle una coloración así, y así es como si eso emite una fluorescencia o una coloración, es como podemos detectar las proteínas. Eh, Sin embargo, pues con estas pruebas de anticuerpos no podemos diferenciar o cuesta un poco más diferenciar las cepas. En cambio, con biología molecular, que es la detección del material genómico o del genoma del virus, sí podemos encontrar las cepas. Entonces, no sé si respondí a su pregunta. Sí, o sea, básicamente era eso, ¿verdad? Porque, o sea, si hay, por ejemplo, o sea, las pruebas que usan, por ejemplo, inmunología como principio, nos van a permitir casi que encontrar, por ejemplo, la respuesta a las proteínas, ¿verdad? Pero si ya necesitamos, por ejemplo, buscar como la cepa 16 para algunos tumores, entonces probablemente habría que hacer pues, PCR en el tejido, ¿verdad? Sí. Gracias. Ujú. No sé Muy si buenas noches, Patricia. buenas noches. Yo tengo algunas preguntas. Sí. Una pregunta, ¿será que las células infectadas por VPH, o sea, cuando ya tienen el VPH integrado, ¿será que presentan o expresan PDL1? A ver, PL1 que no me acuerdo qué es. ¿Qué es? Es una vía de escape eh, o sea, para la inmunidad celular. Lo que pasa es Bueno, pues la verdad que no les sabría decir así, tan así de celular, pues a mí lo que me gusta es del genoma, ¿va? Pero no sabría responder.
pero pues me imagino que si es una vía que busquemos interactuar con esto, aquí no, la verdad que qué pena, pero no lo podría responder. Ok, no, gracias doctora. Y la otra pregunta es si va ¿Por qué venía esa relacionada, pregunta, Karin? ¿Por qué porque dice esa pregunta? la pregunta es debido al artículo de ayer, que a los pacientes que eran BPH negativos les iba mejor con Pembro. Entonces, eso me llamó la atención y llegar a pensar que es posible que los BPH positivos no presenten PDL1. Entonces, que realmente no, o sea, no tengan esa vía de escape. Fue por eso. Me ¿Cuál recuerdo. es el medicamento o la? Pembrolizumab, que es Mm, un anticuerpo monoclonal para PD1. Es ujú. una, Bueno, pues la verdad es que no lo sabía, pero puede ser algo para investigar. O alguien ya lo investigó y lo pueden leer. Gracias, licenciada. Y le quería hacer otra pregunta. Sí. Fíjese que en la otra gráfica, en Ujú. la E7, Sí. solo es que estaba buscando el de retinoblastoma. Es R. Ajá. Ajá, el RD, porque pues yo había leído que había una ubiquitinización Ajá. de RD, pero tal vez está como en la ciclina 2 o algo así que yo no lo vi en esa gráfica. pero está a las Bueno, 12. Las 12 está. A las Yo 12. donde dice, sí, a las 12 en el reloj. Ah, ok. a las Sí, 12 en el reloj. Aquí. sí, sí, en el cuadro morado. PRB Ah, es degradación. integración del RB. Ah, ok, gracias. Ujú. Y la otra pregunta es cuando, como mencionaban que hacen prueba para ver si hay BPH, o sea, la prueba siempre se debería de hacer, o sea, estamos hablando como de tejido tumoral, no podría hacerse en tejido que se mira aparentemente sano. Pues sí, lo ideal para mí, o sea, pero yo no soy clínica, ¿verdad? Pero para mí lo ideal sería hacerlo en tejido aparentemente sano, porque así precisamente podemos agarrarlo en esta etapa, que es en la etapa extracromosómica, para pues prevenir de alguna forma con tratamiento, ¿verdad? O pues ya operación, si que llegue a esa forma, ¿verdad? A esa forma invasiva. Pero como dice el doctor, ¿verdad? A veces pues uno no va a darse cuenta, sino hasta que ya está con un proceso alterado. Pero sí, lo ideal sería hacérselo antes, ¿verdad? Yo creo que, no estoy segura, pero en algunas clínicas, o sea, en algunos estudios, sí se ha visto que se puede hacer, digamos, durante algún muestreo para detectarlo tempranamente y eso sería lo ideal, ¿verdad? Ujú. Muchísimas gracias. Ujú. Ok, no sé si hay alguna otra duda. A ver, yo le voy a preguntar a ellos, licenciado. Así. Ujú. Yo les voy a ¿Y la preguntar, bueno, vacuna eso para qué ¿Y la vacuna para qué proteína se dirige? L1 también. Ah, yo se lo hacía preguntar a ella, doctor. Ah, perdón. Bueno, si alguien tiene otra información. Sí, es para L1, ¿verdad? Por eso no tendría, en el cáncer de cervix tiene la mejor medida, sería más bien prevenir la infección por el papiloma, ¿verdad? Digamos, Ujú, que sí, vacunación a gran sería, escala. sí, sería con la vacunación. Sí, con vacunación a gran escala y entonces nos evitamos eh, eh, estar como en tratamiento o una, las tres, la dosis más o menos sale a 600 y acuérdense que varía de 2 dosis a 3 dosis dependiendo de la edad de la niña. Yo, yo,
o del Perdón. paciente. Yo me acabo de ponerme 900. Eso es porque los QE son de otro nivel, doctor. Yo fui con un doctor y eso me cobró. ¿Sí? Pero yo tengo el contacto yo también me la acabo de poner la tercera, y yo tengo el contacto y yo se lo puedo pasar, solo tiene que conseguir un doctor que se la ponga. Pero Bueno, sale algunos, Bueno, aquí tiene 5. algunos, bueno, pero sí, la verdad es que sí, yo sí quería, pues obviamente nosotros sabemos, pues